grupos de educación básica y en educación especial, colaborando con equipos de salud, psicólogos y docentes para favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Hoy nos compartirá su experiencia y conocimientos a través de esta charla magistral. Bienvenida, maestra Cristel, el público es todo suyo. Hola, hola, qué gusto, muchas gracias por tan cálida bienvenida, por tan emotiva bienvenida también. Agradezco siempre el espacio, agradezco la oportunidad que se me da de compartir, pero también de retroalimentar conocimientos, siempre que tengo la oportunidad de estar frente a grupos, frente a algún sector de la población en donde tengo justo estos espacios. Me gusta retroalimentar esta cuestión, ¿no? No soy poseedora de la información, por el contrario, considero que la información es algo que va cambiando, que está en constante movimiento, en constante cambio, porque pues hay líneas de estudios que nos manejan esa misma cuestión, por lo que en ese mismo sentido siempre me gusta retroalimentar, no lo sé todo y creo que estas oportunidades nos permiten crecer hacia ambos lados, ¿no? Yo vengo, expongo una situación o expongo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pero también ustedes retroalimentan mucho todo esto con sus dudas, con sus comentarios y también muchas veces con su experiencia tanto personal como profesional, ¿no? Agradecerles a todos y todas por el interés que tienen en este eje temático y de que también existen espacios de educación continua que nos dan la pauta para ir creciendo, para ir compartiendo conocimientos y para que también ustedes puedan tener la confianza de ir retomando cierta información que va a sumar sin duda alguna a sus procesos de vida en los diferentes aspectos que están, ¿no? Entonces, gracias nuevamente y bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla para que podamos visualizar la presentación que preparé para ustedes en esta ocasión, donde vamos a tocar generalidades de la neurodiversidad, algunos ejes de intervención, sí, pero también algunos aspectos importantes y determinantes donde se involucran muchos aspectos, muchos actores que son protagonistas de los procesos cuando nos encontramos con personas neurodivergentes o cuando somos parte de esa comunidad neurodivergente, ¿no? Voy a compartirles pantalla, como les decía. Okay. ¿Esta? Ay, no alcanzo a ver. Y esta, ¿no? Fallas técnicas, estas son las cuestiones de cuando estamos en vivo. Ay, a ver. Y una se pone nerviosa. Listo. Ustedes deben de estar visualizando mi pantalla y hablamos acá sobre los modelos de intervención interdisciplinaria, hablando desde los ejes temáticos salud, psicología, educación y familia. Este no es el orden específico o un orden de prioridad como lo manejamos acá, sin embargo, la intención es justamente abordar todos estos aspectos que van haciendo un engranaje para esta cuestión cuando hablamos de la neurodiversidad, ¿no? Y la primer pregunta o el primer cuestionamiento que tenemos que realizarnos, todos los que estamos acá, es ¿qué es la neurodiversidad? Y si nos vamos a los aspectos finos de la definición, podemos encontrar el siguiente que les comparto, y es: la neurodiversidad es un término popular que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas, ¿no? La idea es que no hay una manera correcta de funcionar del cerebro. En cambio, existe una amplia gama de formas en que las personas perciben y responden el mundo, y estas diferencias deben ser aceptadas y fomentadas.
Esta definición llama mi atención desde el momento uno en el sentido de, es un término que es popular, ¿no? Y es popular y más adelante vamos a entender por qué, o vamos a ver detalles finos del por qué. Es un término popular que hoy en día pues está mucho en boga, si queremos determinarlo de esa manera, y que ha saltado a la vista tras muchos estudios que se han realizado, pero no son estudios que daten de hace demasiado tiempo, ¿no? Son estudios que se han generado a partir de los 2000, finales de 1900 y principios de los 2000, ¿no? Y esta parte de la definición es visualizar que el cerebro tiene formas distintas de funcionar y por lo tanto no tendríamos que trabajar en que nos adaptemos a ver estas situaciones como diferentes, sino hacerlas parte de nuestra vida, ¿no? En ese sentido, pues a nivel global se han hecho algunas adecuaciones, algunas adaptaciones para ir encaminados justamente a que sean parte de la cotidianidad de la vida de los seres humanos, ¿no? Y toda esta cuestión es la forma en cómo el cerebro funciona, de forma distinta a la que conocemos de forma habitual. Y esto es, a grandes rasgos o en términos generales, lo que significa la neurodiversidad. Y bueno, luego, o sea, ya que encontramos como este concepto, nos podemos preguntar, ¿no? Dos cuestionamientos que suenan muy similares, pero que en realidad marcan una diferencia. Y encontramos que el neurotípico se refiere a las personas cuyo funcionamiento cerebral es considerado dentro de la norma a la mayoría, ¿no? Es decir, hay situaciones estándares o funcionamientos estándares en el común denominador que nos permiten comprender que quien no tiene un diagnóstico de neurodiversidad es una persona neurotípica, ¿no? Es decir, funciona como la mayoría o como lo que conocemos en el común denominador. Y neurodivergente significa o refiere a las personas con diferencias en el funcionamiento. Discalculia, dispraxia, alta capacidad, entre otros. Es decir, su funcionamiento cerebral no está dentro del común denominador, por el contrario, está funcionando de una forma distinta, no anómala, no con etiquetas, solo de forma distinta al común denominador. Y esa es la parte que a mí me encanta precisar cuando hablamos de esta temática, distinta, no mejor, no peor, diferente. Eso es el concepto, la visión de ser neurodivergente. Y ahorita podremos ver entonces con estas dos concepciones, o podríamos hacer una balanza entre neurotípico y neurodivergente. Y quizás no estamos encaminados para esto, pero podríamos preguntarnos, ¿soy neurotípico o soy neurodivergente? Esa es una cuestión que se la pueden llevar de ejercicio en base a lo que veamos en este rato que vamos a compartir nosotros, ¿no? Y hablando de los datos en general, ¿sabían ustedes que justamente estos términos se empezaron a acuñar o a trabajar hace poco más de 20 años? O sea, no tienen tanto tiempo, es lo que les decía, finales de 1900 y principios de los 2000. Por lo tanto, el término como tal oscila entre los 20 años de antigüedad, ¿no? Se inicia esta cuestión como un movimiento de personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no? Como tal, personas diagnosticadas o perfiladas para el diagnóstico del TEA, ¿no? La primera vez que se utiliza el término neurodivergente es en un texto impreso, fue en septiembre, ¿no? En septiembre de, a ver, por acá no alcanzo a ver, nos salimos de ahí tantito. Fue en septiembre del 2000, que es que no alcanzo a ver porque aquí me tapa la visibilidad de una leyenda que tengo. Pero les puedo asegurar
Muchas gracias. Gracias. Ven que aquí todo lo solucionan, hay un gran equipo, y aquí, si no puede uno, podemos todos juntos, ¿no? Entonces, este término se mencionó por primera vez en un texto escrito en Estados Unidos en 1998. ¿Y quién creen que acuñó el término? Una dama, una señora, una mujer de nombre Judy Singer, ¿no? Que era mamá de un niño un niño con diagnóstico de Asperger dentro del espectro autista, ¿no? En base a los estudios, a la investigación, la vida, las circunstancias, los mismos estudios, la correlación entre disciplinas permitió que se encontrara este término y todo lo que se tenía encasillado desde una perspectiva se alcanzara a visualizar también y se dijera, no solamente es una cuestión de trastorno de espectro autista, sino hay más allá. Y hay más allá en el sentido de funciona así, funciona de forma distinta y no solamente es el TEA, ¿no? Hay otras más que van encaminadas en esa misma dirección, ¿no? Entonces, estos son como datos generales para que nos vayamos también con datos históricos, ¿no? Y bueno, ahora bien, ya hablamos y vimos un poquito sobre los conceptos de neurodiversidad, neurotípico, neurodivergente, ¿no? Y engloban como una concepción en general, si nos atrevemos a hacer como un análisis o un bosquejo de los términos, ¿no? Pero, ¿qué nos tiene acá? Si lo queremos ver en perspectiva, los modelos de intervención interdisciplinaria, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Es importante, antes de entrar a estos modelos de intervención interdisciplinaria, visualizar qué es la primera infancia y la atención temprana. Como quizá la mayoría de ustedes sepa, la primera infancia comprende de los 0 a los 6 años para los organismos internacionales, ¿no? Cada país, dependiendo de sus políticas de gobierno, va haciendo ciertas adaptaciones. No es el común denominador, sin embargo, se puede hacer en tanto a las políticas de desarrollo y de adaptación y a las necesidades y a la visión que tengan los gobiernos. México no es la excepción en este gobierno, ¿no? De acuerdo a la información que podemos encontrar, incluso en el portal del IMSS, podemos observar que la primera infancia para el gobierno mexicano, para los fines de visualización que tienen en las políticas, comprende de los 0 a los 8 años. Es decir, hasta alrededor del 3er grado de primaria, de educación básica, pero en la generalidad va de los 0 a los 6 años, ¿no? Esto es como para que tengamos clara la cuestión de la primera infancia. ¿Y por qué hablamos de la primera infancia? Porque durante la primera infancia vamos dejando en claro y afianzando muchos procesos de vida para los niños y las niñas, ¿no? Durante la primera infancia, desde el embarazo incluso, podemos ir estimulando, podemos ir observando, podemos ir determinando algunas cuestiones genéticas que nos van a permitir conocer cuáles son algunas situaciones médicas que nos pueden generar algo de sentido para la atención temprana y oportuna de esos niños o esas niñas, ¿no? Ahora bien, conocemos pues, la primera infancia como esta cuestión en la generalidad y nos vamos entonces a la atención temprana. Y ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver la primera infancia con la atención temprana? Y si ustedes pueden visualizar, con lo que les comentaba anteriormente, podremos hacer un match donde encontramos que la primera infancia, si la primera infancia es la atención de los 0 a los 6 años, la atención temprana implica un abordaje durante la primera infancia, pero justamente la atención temprana es dirigir acciones, dirigir trabajo, dirigir puntos claves y de acciones a fin de favorecer una infancia
oportuna, una infancia adecuada que permita el desarrollo emocional, psicológico, social, físico, mental de esta primera infancia, ¿no? Porque durante la primera infancia se desarrolla también la mayor parte del proceso de neuroplasticidad en las infancias, ¿no? Entonces, es importante atender desde temprano, hablando en la generalidad si no hubiera una cuestión de neurodiversidad. Para todo niño que nos permita, como decía Vygotsky, que nos permita llegar a su zona de desarrollo próximo o trabajemos el andamiaje, nos va a dar la oportunidad de ir afianzando estos procesos de atención temprana. Y eso en el común denominador, niños estándares, por decirlo de alguna manera. Pero si nos encontramos con la posibilidad o ante el panorama de un diagnóstico de neurodiversidad, pues entonces la atención temprana es indiscutible, indispensable y trascendental para la vida de las infancias, puesto que marca literalmente un antes y un después en la vida, en el desarrollo, en los procesos de adaptación también de estas infancias, ¿no? Entonces, por eso aquí el proceso de hacerles el énfasis en la importancia de la primera infancia y de la atención temprana. Y ahora sí, podemos hablar de interdisciplinariedad, ¿no? Y encontramos 4 puntos importantes, 4 puntos determinantes: psicología, educación, medicina y familia. No están colocados bajo ningún orden estrictamente de prioridad, fue de forma aleatoria, pero me gustaría, antes de hablar de otros puntos, hablar del eje principal cuando estamos ante la posibilidad de un diagnóstico de neurodiversidad. Y es el primer espacio y el primer lugar que el niño o la niña deben de conocer como seguro. Y es la familia, ¿no? La familia es determinante y la familia es un detonante. Para empezar, los antecedentes que tienen mamá y papá, cómo fue concebido ese niño o esa niña, y todo eso va a generar algunas cuestiones que nos van a permitir visualizar a qué situaciones podemos enfrentarnos cuando un niño o una niña viene en camino, ¿no? Cuando se empiezan a infancias y se visualiza la consolidación de una familia o de los cuidadores primarios o inmediatos de esas infancias, ¿no? ¿Qué sucede con la familia en este primer aspecto? La cuestión de la familia, como les digo, es completamente determinante, es un parteaguas. Y desde mi perspectiva y desde mi visión, cuando se afronta la posibilidad de un diagnóstico de la neurodiversidad, la familia pasa por diferentes momentos, por diferentes procesos. Desde mi experiencia, y lo digo acá, también consciente de que hay perspectivas distintas que pueden no encajar con la visión que yo tengo de lo que les voy a comentar a continuación. Pero desde mi experiencia, desde mi práctica y desde la visión que tengo como profesional en este sentido, las familias o los papás se vuelven quizás no en un 100% o no del todo consciente, proyectan muchas de las cuestiones y muchas de las perspectivas de vida en sus hijos. Muchas metas, muchos propósitos, muchas visiones que no pudieron quizás concretar por X razón en su vida, y los hijos se convierten de manera indirecta, en la mayoría de las veces, en depositarios de esas visiones, perspectivas, metas, proyectos y sin fin, ¿no? Entonces, cuando la familia o los papás experimentan o están quizás afrontando la posibilidad de un diagnóstico de neurodiversidad o del neurodesarrollo, para los papás suele ser un golpe muy fuerte y empiezan a vivir un proceso de duelo, porque quizás no del todo claro y no del todo en el plano consciente, alcanzan ellos a verlo como si parte de lo que ellos anhelaban no se va a poder cumplir nuevamente, ¿no? Entonces,
Eso implica que los papás vivan un proceso de duelo y muchas veces, bueno, dijéramos por ahí, la negación es el primer síntoma, ¿no? Y entonces los papás empiezan como es que yo no puedo tener un hijo así. Y entonces la maestra, el maestro, el médico, todas las partes multidisciplinarias empiezan a señalar o hacer alguna cuestión a fin de que sea diagnosticado, abordado de forma oportuna, pero como no es una cuestión que dependa de un solo actor de los que tenemos en el listado, pues evidentemente el actor principal suele ser la familia, entonces hay una resistencia. Y ¿por qué? Porque va a vivir un proceso de duelo. Papá, mamá o papá y mamá van a vivir un proceso de duelo ante la posibilidad de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, quizás esa sea una de las primeras barreras con las que los niños o niñas con algún diagnóstico neurodivergente pueden encontrarse. Entonces, es importante no perder de vista esta cuestión. Aquí el papel principal es el de la familia para poder catapultar muchos de los procesos y encaminar o dirigir muchas acciones que favorezcan la vida de las infancias con neurodiversidad, ¿no? Pero bueno, hablando de la generalidad de la familia. Ahora, hablemos de la medicina, ¿no? Es importante que en la cuestión de abordaje multidisciplinario o interdisciplinario no perdamos de vista la medicina, porque para generar diagnósticos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como trastorno del espectro autista, dislexia, es importante conocer la parte médica. Referir de forma oportuna primero que el bebé pues tenga una secuencia en la atención médica pediátrica, ¿no? El pediatra o el neonatólogo pediatra que recibe al bebé del primer contacto, esto en un mundo ideal, ¿no? Porque sé que no es el común denominador, ¿no? Cuando el neonatólogo pediatra recibe al bebé, lo revisa, que llore bien, que tenga la coloración perfecta, que esté completito de sus partes y todo lo que implica, ¿no? Y desde ahí generamos un parteaguas en la atención médica. Porque si el bebé no lloró bien, si el bebé no respira bien, si el bebé no come bien, todos los reflejos del bebé son indispensables para conocer o para ir determinando algunas líneas que no hay que perder de vista porque nos pueden generar un antes y un después en el desarrollo o en el neurodesarrollo del bebé, ¿no? Y una vez que se sospecha de algún posible diagnóstico, pues sí, evidentemente hay que hacer estudios de gabinete, lo que conocemos o se conoce dentro de la parte médica como cribado, que implica los estudios especializados que puede indicar el médico pediatra, el médico general, el neurólogo, el psiquiatra, que todos ellos de forma conjunta, dependiendo de las líneas de acción o de las sospechas y el enfoque que se tenga en el trabajo para la evaluación, el diagnóstico y la atención de un diagnóstico, nos va a dar como esa pauta para saber hacia dónde podemos encaminar y cuál es el especialista que necesitamos ir visualizando y canalizando, ¿no? La parte de la psicología es una cuestión que tenemos que tener clara también en la perspectiva del trabajo que se hace tanto con los papás como con los docentes, ¿no? Y obviamente como el niño, porque no podemos ver a las infancias con un diagnóstico de neurodesarrollo como un ente separado. Al contrario, es trabajar en pro, en sentido e involucrarlo, ¿no? Entonces, la psicología juega un papel determinante para los procesos de inclusión, de adaptación y también los procesos emocionales de duelo que implican también estos diagnósticos y también de adaptación que puede enfrentar o afrontar el docente, ¿no? Y en la parte de la educación, si la casa es el primer hogar o el tiempo donde mayor parte comparten los niños, la escuela se vuelve el otro segundo lugar. Por lo tanto, la educación es
el trabajo con la docencia es completamente determinante. No podemos visualizar una posibilidad de diagnóstico, de evaluación, de diagnóstico y de abordaje oportuno, correcto, si no alcanzamos o si no tomamos de la mano a la educación, ¿no? Porque el docente es quien está más tiempo con el niño, quien lo observa en el salón de clases, quien está de lunes a viernes, quien sabe cuáles son sus actitudes y cuál es como la dinámica en la que se mueve este niño o esta niña, ¿no? Y que es el informante primario para con los padres, para con la sociedad, para el psicólogo, ¿no? Y que es importante no perderla de vista. Y entonces podemos visualizar que tanto la psicología como la educación, la medicina y la familia son áreas multidisciplinarias o aspectos multidisciplinarios que no podemos perder de vista para el correcto abordaje de los trastornos del neurodesarrollo. Y ninguno es más o menos importante que el otro, ¿no? Por ejemplo, si en la parte docente el profesor tiene toda la intención y hace todas las adaptaciones, pero la familia no tiene la disposición, el docente se va a llegar a frustrar porque no encuentra respaldo, no encuentra el apoyo, ¿no? Y si la familia está en la mejor disposición y hace y busca todo, pero en la escuela se encuentra con que no pueden hacer adaptaciones curriculares, con que no se trabaja de forma organizada, con que no es una escuela inclusiva, ¿ok? Pero psicología, educación y familia están trabajando en base a un posible diagnóstico. No, es que ese es el diagnóstico, pero no hemos involucrado la parte médica y no hemos descartado cómo el procesamiento a nivel cerebral de esa sospecha para tener la certeza pues tampoco podemos dar por sentado que ese es el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico y por lo tanto estrategias de trabajo, necesitamos fusionar estos 4 ejes, ¿no? Necesitamos trabajar de forma multidisciplinaria, diferentes disciplinas enfocados en esta línea de trabajo, ¿no? Y la familia también es una disciplina en el sentido de que nadie más puede experimentar de forma mucho más segura, directa, la experiencia que es convivir, desarrollarse y vivir día a día con niños o niñas que atraviesan por diagnóstico del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante, o esta visión de trabajo multidisciplinario es importante no perderlo de vista, ¿no? Y bueno, ahora bien, ¿cuáles son los trastornos más comunes en la neurodiversidad? Vamos a encontrar una listita de los más comunes y encontramos el autismo, o el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tiene como tres líneas también, la dislexia, la discalculia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, los trastornos límites de la personalidad. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los trastornos comunes de la neurodiversidad, también encontramos trastornos que en otro momento, de acuerdo al criterio diagnóstico del DSM-4, texto revisado, podríamos denominar como trastornos de la conducta, ¿no? En la actualización y todo lo que se ha visto también es considerado como parte de la neurodiversidad sin que pierda su esencia de trastornos de la conducta, ¿no? Pero son incluidos como parte de los trastornos de la neurodiversidad que nos marcan un antes y un después. Estos, por decir algunos, son como los trastornos más comunes que podemos englobar dentro de la neurodiversidad. Como les dije en un principio, estos trastornos siempre van a estar en vías de estudio y por lo tanto de desarrollo de nueva información que seguramente en unos años, con muy poco tiempo, podremos incluir algunos otros trastornos que en este momento no encontramos en esta lista, ¿verdad? Y bueno, ahora bien, hablemos de los modelos de intervención interdisciplinaria, enfocados justamente en abordar estas cuestiones. Vamos a hablar en su generalidad en 4 puntos, ¿no? Y podemos encontrar
que hay modelos basados en el desarrollo y las relaciones. Este tipo de modelos van dirigidos más específicamente a enfocar o a enrolar al niño en dinámicas sociales que les permitan interactuar con su medio de forma mucho más común o de forma mucho más estructurada, ¿no? De favorecer sus relaciones interpersonales, de favorecer su relación con el medio y de que también se trabaje en ese sentido en procesos de inclusión que también en México están normados, ¿no? O que son como hay políticas públicas en ese sentido, ¿no? Y otra línea de intervención son los modelos conductuales. Si bien en esta parte de los modelos conductuales podemos encontrar una gran variedad de posibilidades y muchos cambios en los modelos conductuales, definitivamente la parte conductual es un parteaguas cuando encontramos o cuando trabajamos modelos de intervención interdisciplinaria para niños con diagnósticos de neurodiversidad, ¿no? Y encontramos también los enfoques integrales y ecológicos. Estos enfoques integrales y ecológicos refieren a los modelos donde se involucra a la familia, a la sociedad, a los docentes y se involucra a todos los ejes que hacen parte en el día a día de estas infancias o de estas personas diagnosticadas, ¿no? Y otro grupo que podremos encontrar son las estrategias y terapias específicas, ¿no? En este caso, terapias de lenguaje, terapias cognitivo-conductual, terapias ocupacionales, por mencionar algunas, ¿no? Esto hablando a grosso modo de los modelos de intervención interdisciplinaria, ¿no? Que nos hacen como justamente la referencia a toda esta cuestión de cómo podemos ir trabajando o nos abren el panorama a que sí existen modelos establecidos que nos van a permitir trabajar de forma mucho más efectiva, pero que no todos los modelos se adaptan a todas las situaciones, porque así como de forma cotidiana los seres humanos no todos somos iguales y tenemos, aunque seamos muy parecidos, todas y todos, algo que nos distingue uno del otro, o muchas cuestiones, lo mismo pasa con ellos. Aunque los modelos estén establecidos, no quiere decir que los mismos modelos van a ser lo que me funcionó para A, me va a funcionar para B, C y así como sigue, ¿no? Al contrario, muchas veces estos modelos nos dan la pauta para trabajar, pero también visualizando ciertas adaptaciones dependiendo de los puntos específicos o características específicas de las infancias con las que trabajemos o de las personas con diagnósticos con las que trabajemos, ¿no? Y bueno, les quiero contar algo, ¿no? Les quiero contar ciertos casos de éxitos. Bueno, les voy a contar 2 casos, voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que ya nos ganó el tiempo y luego va a crecer cuando habla demasiado. Y más cuando cuento este tipo de cosas, ¿no? Porque me gusta dar mucho contexto, sé que no debería hacerlo tanto, pero bueno, les cuento. Conocí a un pequeño, fue mi paciente, fui su psicoterapeuta. A un pequeño, cuando lo conocí, tenía 5 años, más o menos, ¿no? Venía de un ambiente de violencia extrema. Su mami pasó por violencia psicológica, económica, sexual, patrimonial, y por lo tanto, pues ellos también, los niños, experimentaron algunas cuestiones en ese mismo sentido. Sin embargo, desde que hicimos el primer contacto con ellos, yo observando, junto con un equipo de profesionales, fue como de, algo no está bien acá con este niño, ¿no? O sea, tanta efusividad, tanta cosa, tanta situación específica. El punto es que pasan unos días en la observación, en los ingresos, en todo el proceso administrativo que se hace para la atención que se les da a ellos. Y como al paso de las semanas, empiezo a hacer la evaluación, ¿no? La entrevista, la evaluación y demás. Y platicando también desde la perspectiva de lo que a cada una de mis compañeras les tocaba trabajar de forma específica, visualizamos
que el niño pues, tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estaba entre los 5, iba a cumplir creo que los 6 años. En ese sentido, decidimos en la parte de trabajar de forma multidisciplinaria, que cada una iba a hacer pues las evaluaciones que correspondían, ¿no? Y su servidora pues hizo lo propio, y la evaluación y demás, y pues efectivamente el diagnóstico que yo observaba pues era TDAH, ¿no? Y TDAH en su máximo esplendor, pero también había una cuestión de altas capacidades en el pequeño, que no le permitían, obviamente, dirigir mucho de lo que él sabía o de lo que podía lograr, pues porque no estaba controlado una parte. Sin embargo, en ese momento nos apoyamos también con una neuropsicóloga y dije, bueno, tenemos la oportunidad de apoyarnos, le mando el informe, hacemos las citas y demás, y vemos que se corrobore el dato, para que una vez corroborado, mandemos a paidopsiquiatría, porque por las circunstancias y por toda la parte clínica que se observaba en el pequeño, pues era evidente que tenía que hacerse abordaje farmacológico, ¿no? Entonces, en esa situación, pues mandó a toda la evaluación y la neuropsicóloga corroboró el diagnóstico. Una vez corroborado el diagnóstico y demás, mandamos a paidopsiquiatría y le dieron medicamento, ¿no? Antes de eso, yo hice un proceso de economía de fichas, como también para corroborar algunas cuestiones sin llegar a la frustración del niño, ¿no? Platicamos con la mamá y le explicamos que habíamos aplicado la técnica durante unos días de esa semana, pero que no tuvimos el éxito que esperábamos o los resultados que esperábamos, porque pues el niño no podía controlar cosas, y no era que no quisiera, era que no podía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues decidimos suspender el proceso de la economía de ficha, y en ese sentido le explicamos a la mamá, vamos a suspenderlo porque lo que no queremos es generar frustración, porque el niño sí quiere hacer cosas, pero no lo logra, pero no es que no lo logre porque no quiera. Queríamos explicarles a grosso modo a la mamá cómo se vivía este proceso una vez estuviera el proceso de indicación médica por paidopsiquiatría y se le empezara a suministrar el fármaco, ¿no? Y obviamente se empezara a abrazar todas las otras partes de forma multidisciplinaria. Se hace el proceso, la paidopsiquiatra dice, efectivamente, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad en su combinación. Entonces empieza a indicar el medicamento. Pasaron las semanas y en una de esas ocasiones yo veo al pequeño, ya les decía, pasando las semanas, y en la sesión terapéutica le digo, oye, mi vida, ¿cómo te sientes? Y me dice, ¿a qué te refieres? De manera general, ¿cómo te sientes? Ya sé, tú te refieres a cómo me siento desde que me empezaron a dar las gotas, ¿verdad? Y le digo, pues no me refería específicamente a eso, pero ya que lo refieres, cuéntame, ¿cómo te sientes? A ver, te explico. Yo antes sentía que corría y que yo quería parar, pero no podía parar. Ajá. Y yo seguía corriendo porque yo no podía parar, pero en realidad no estaba corriendo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Y le digo, sí, te entiendo perfecto, ¿no? Dice, y desde hace unas semanas, o hace no sé cuánto tiempo me dijo en ese momento, que me empezaron a dar, porque el tiempo es relativo para él, me empezaron a dar las gotitas. Yo también tengo la sensación de correr, pero ahora, si yo quiero parar, híjole, me voy frenando y voy parando. Pero ya puedo yo parar. Y antes yo no podía. Le digo, ¿cómo te sientes? Bien, porque ahora que paro, puedo hacer otras cosas. Pues, pasaron las semanas, vimos todo el proceso de adaptación al medicamento, a la indicación médica,
pues era como de forma progresiva, llegamos a las dosis indicadas y empezamos a aplicar la economía de fichas. Y ahí empezamos a ver, antes de aplicar la economía de fichas, nos reunimos con Mani, una colega y yo, que trabajaba directamente con la mamá, y su servidora, que trabajaba directamente con el niño, para explicarle, ¿no? Y decirle, esta cuestión del diagnóstico, en este caso específico por TDA, es importante que la tengamos clara, ¿no? Porque no es una cuestión que el niño no quiera, es que a nivel cerebral hacen falta regular ciertos neurotransmisores y el medicamento es lo que genera. Permite la regulación y entonces podemos abordar. Porque si yo parte conductual con el pequeño, pues evidentemente no voy a... Le voy a generar un sinfín de posibilidades. Ya hay medicamento, podemos trabajar la parte conductual y vamos a empezar a encaminar esos cambios que favorecen y que eventualmente quizás podamos disminuir la dosis del medicamento si su médico así lo considera. Pero mientras el medicamento está haciendo toda la función que realiza a nivel cerebral, nosotros aprovechamos para modificar conducta, para modificar varias cuestiones que le permitan al niño adaptarse en su día a día a las cuestiones o a los espacios de convivencia cotidiana, ¿no? Perfecto. Tuvimos éxito en esa parte, trabajó la parte educativa, trabajamos toda la cuestión médica y todo lo que implicaba y nos fue muy bien. Es un niño con alta capacidad. Cuando ya se integra a la escuela, la mamá también platicó conmigo en una ocasión vía telefónica para decirme que le estaba yendo muy bien en el proceso de adaptación, que su docente había aceptado muy bien las líneas de sugerencia que se le habían hecho desde las diferentes perspectivas multidisciplinarias y que le estaba yendo muy bien. Hace unos meses, en septiembre, si no mal recuerdo, me vuelve a llamar y me dice, oiga, maestra, fíjese que le quiero contar una situación. Sí, sí, adelante. Me dice, ya pues es un nuevo ciclo escolar y la maestra pues no está tan, o sea, siento que no tiene como, en este momento creo que mi hijo es un reto para ella. Entonces, quisiera ver si le podría realizar un informe. Le expliqué a ella porque por unos temas legales yo no podría hacer un informe, pero que estaba la posibilidad en el momento que la docente quisiera de llamarme y yo le iba a explicar cuál era el proceso por el cual estaba pasando el niño y cuáles eran mis sugerencias en base a lo que trabajamos, a lo que conocimos, a lo que diagnosticamos, a lo que abordamos y para retroalimentar esa parte, ¿no? Hasta el momento, la profesora, porque la mamá sí me informó, ya le pasé su número, esto, lo otro, yo estaba como súper atenta, nunca recibí la llamada, yo espero que esa cuestión que fue un éxito para este niño en el diagnóstico, en el abordaje, en el tratamiento que se le dio durante un año aproximadamente, siga encaminado en ese sentido, ¿no? Ojalá que sí. Y esta es la cuestión del aspecto de éxito que les cuento cuando se trabaja de forma multidisciplinaria. Pero hay una contraparte. También su servidora, pues en esta cuestión, ya en la práctica privada no atiendo a niños muy, muy pequeños. Sin embargo, en la consulta me llegó alguien por recomendación y le dije, no lo puedo atender porque realmente no trabajo con niños tan pequeños en la intervención clínica, en el consultorio, pero te puedo apoyar haciendo la evaluación. Se hizo la evaluación, el diagnóstico y las sugerencias hacia dónde, ¿no? Perfecto. Se hace, los papás llegan a la entrevista inicial, se evalúa al niño y se encuentra un desfase en el desarrollo del lenguaje. Cuestión que podría ser revertida si se trabajaba de forma oportuna, con estimulación temprana, con terapeuta del lenguaje. Hicimos toda la evaluación, conocí el contexto, el niño fue concebido cuando el papá consumía alcohol, drogas y la mamá creo que alcohol,
o alguna de estas dos situaciones, ¿no? Durante el embarazo ya no consumió nada, pero pues ese era el proceso de concepción del mismo, ¿no? Antes de entregarles el informe, les digo a los papás, de manera general, les comento en la siguiente ocasión que nos veamos que solo les voy a entregar el informe, no es como que vayamos a tener una sesión, solo es entregarles el informe. De manera general, pues es esto lo que encontramos, hay que llevar al niño, ahí les voy a poner la sugerencia de a qué especialista que yo considero experta pueden llevar a su niño o a su pequeño, ¿no? Experta en el sentido de que yo también tenía referencias de esa terapeuta del lenguaje, ¿no? Entonces, como que los papás se quedaron con la idea de que, todo bien, ¿no? Les digo, el niño ahorita tiene 3 años. Por los antecedentes de concepción y, perinatales, es importante que en 1 año regresen conmigo para que se les haga una evaluación, porque por los antecedentes del niño existe la gran posibilidad de que en algún punto él pueda cursar por un diagnóstico de neurodesarrollo, ¿no? O neurodiversidad. Nos quedamos para la siguiente semana a verlos y entregarles el informe. Los papás ya nunca llegaron. Como que les dio la tranquilidad de que, no, pues ahorita no tiene nada. Perfecto. Y ahí va el cuestionamiento. Porque esto no lo puedes denominar como un caso de éxito. Al contrario, lo puedo denominar como un caso donde seguramente ese niño no va a ser evaluado, diagnosticado y abordado a tiempo si llegara a cursar por un diagnóstico de neurodiversidad. Y es ahí donde la importancia del papel de la familia con todos los actores que involucran el trabajo multidisciplinario genera un parteaguas, ¿no? Y bueno, de manera general es lo que yo les podría compartir, lo que les podría decir, y vamos a bueno, les dejo aquí también mis contactos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y correo electrónico. Si en algún momento se genera alguna duda, quisieran que les retroalimentara alguna cuestión técnica de estos temas y creen que puedo ser la persona que puede apoyarles, pueden contactarme a través de estos canales, ¿no? ¿Tú vas a las preguntas? Sí. Ok. Y bueno, vamos a tomarnos unos minutos para responder algunas preguntas que ustedes puedan generar o que se les haya generado alguna duda o algo que quieran ustedes como tal compartir, ¿no? Entonces creo que este es el momento oportuno. Pueden levantar la manita y iremos respondiendo, ¿no? ¿Ninguna duda? Bueno, en lo que alguien se pueda decidir, voy a dar respuesta a algunas preguntas que realizaron algunos de ustedes durante su proceso de registro, ¿no? Les dieron la pauta para que de una vez se generan algunas dudas, si las llegaban a tener, y me llama la atención una pregunta que dice: ¿cómo podemos diseñar una intervención adecuada entre tantos modelos de hoy en día? Así como no hay un manual para ser mamá y papá, tampoco hay un manual específico para ejercer un modelo de intervención en este sentido. Y creo que en lo que les platicaba durante el desarrollo del tema, les decía, como tal, existen los modelos y los vamos a ir adaptando dependiendo de la característica específica del niño, la niña, el adolescente, el adulto, porque también muchas veces estos diagnósticos del neurodesarrollo se hacen hasta la vida adulta, ¿no? Entonces, no existe una fórmula mágica para el modelo adecuado. Va a depender mucho de la característica de la población, pero sí existe una clave en este proceso y es trabajar de forma multidisciplinaria.
creer que nosotros como especialistas o como profesionales lo podemos hacer todo es una utopía. Y lo único que nos va a encaminar esta situación es a no realizar intervenciones efectivas y adecuadas. Porque yo como docente tengo mi reto quizás para esta cuestión de, híjole, ¿cómo le hago? No sé cómo hacerlo, pero si yo me apoyo en mi docente de educación especial, que o está de planta o visita de forma eventual mi unidad o mi institución, pues me va a dirigir en ese sentido a qué posibilidades tengo yo de hacer algunas cuestiones o cómo ir adaptando mis modelos de intervención. Si yo me apoyo en la psicóloga, porque yo no soy la psicóloga, o el psicólogo, porque yo soy docente, y yo no puedo aplicar pruebas, no debo de aplicar pruebas, puedo aplicar algunas entrevistas que van enfocadas a conocer algunas cuestiones finas que van a coadyuvar en mi proceso como docente y conocer aspectos específicos de mi alumno. Pero yo no soy el experto, yo no puedo aplicar pruebas porque tampoco conozco el contexto ideal del manejo de las pruebas y de lo que implica aplicarlas en su integración, en la observación, en todo lo que es, pues obviamente no puedo hacerlo todo yo. Entonces me apoyo de las personas o de la persona adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante que nos casemos con ciertos modelos en el buen sentido de la palabra, no estrictamente, que veamos qué nos funciona y qué adaptaciones podemos hacer de los modelos que a nosotros nos parecen convenientes y decir, ok, ya sé, este modelo me funciona con este tipo de niños o con estas características. Me caso con este modelo, pero tengo que hacer adaptaciones dependiendo de la necesidad que me presente ese niño o esa niña, ¿no? No, espero haber llamó como mucho mi atención y me gustaría saber si hay alguna pregunta, algo que se nos esté escapando por ahí, que quieran levantar la mano, abrir. Bueno, Adelante, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta, a ver si está bien, cómo la tengo. Dice, ¿cómo se puede diseñar una secuencia didáctica que integre varias disciplinas de manera coherente? Ok, bueno, una secuencia didáctica. De entrada, te puedo decir que ese término no es un término que maneje de forma fina, porque no soy docente, y sin embargo, la secuencia didáctica la vamos a trabajar o la vamos a enfocar dependiendo de la necesidad y del apoyo que se pueda como establecer con todo el equipo que implica. Una es sesionar los casos, porque yo como docente o como psicóloga o como docente de educación especial tengo una perspectiva, pero si yo me quedo en mi rinconcito y no le comparto al otro cuáles pueden ser las líneas o la apertura en este sentido, pues me estoy quedando con la información. Así sesionamos los casos y nos damos la oportunidad de conocer en un grupo, en una plenaria, el caso específico con el cual estamos transitando y que implican para mí como docente frente a grupo un reto, ¿no? Entonces, el otro experto me va a dar una perspectiva y me puede dar los posibles manejos, ¿no? Veo por ahí una manita levantada. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, maestra, doctora. Hola. Bueno, yo creo que ya terminó la pregunta de la maestra Elizabeth. Mire, a mí me toca dar clases con chicos de prepa, de enfermería, pero hemos tenido casos de niños que no están, bueno, chicos de prepa, pero que no están diagnosticados. Sin embargo, sí tienen
tienen un problema, pues se les logra observar, no somos especialistas, ¿no? Como para decir, es espectro autista, es Asperger, pero hay algo. Y en las escuelas públicas no contamos con el recurso especializado de psicoterapeutas, psicólogas, algo, para que hagan ese trabajo. Entonces, hay un gran sesgo en ese caso, porque no los diagnosticamos como tal, no se les da una atención especializada y lo que necesitan, y entonces como que se les va limitando que sigan avanzando en su preparación académica porque ya ve que tenemos diferentes formas de aprender, ¿no? Las personas. Y entonces, estos chicos no le encontramos cuál es su forma de aprender. Y entonces se van desesperando ellos. El ambiente escolar también es muy difícil que les entiendan, y tanto para ellos como también para los chicos que tienen el aprendizaje típico. Y entonces ahí queda como que no sé, hay mucho trabajo por hacer con este tipo de chicos y chicas, ¿no? Porque no se les encuentra, porque no tenemos la especialidad, pero también no, como que no se ha dado la importancia de que sí necesitan la atención. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, hay un chico que tiene ya diagnosticado el espectro autista, toma sus medicamentos, está medicado. Sin embargo, tuvo un problema con su grupo. Él también contesta de una forma agresiva y su grupo, pues, le hacen como, no le dan la tarea, no le informan de actividades, él también se pierde. Y entonces la mamá dice, es que sí está controlado, sí está muy bien, sí toma medicamentos, sí lo llevo. El problema son sus compañeros y compañeras. Y yo digo, no, es que no está bien. Si estuviera bien, él procesara diferente la información, por un lado, y por otro lado, ha manifestado que tiene pensamientos suicidas. Entonces yo digo, si él está pensando en matarse, no está bien, ¿verdad? ¿O no? Bueno, muchas gracias por tu participación. Respecto a lo primero que dices, que evidentemente está fusionado con este planteamiento de situación que nos pone sobre la mesa, definitivamente las políticas públicas en nuestro país están encaminadas a un proceso de inclusión. Está legislado. Sí. Sin embargo, es un reto constante. Una, porque pensamos que el diagnóstico es como una enfermedad, pero no lo es una condición, una forma diferente de ver la vida, de abrazarla, de procesar, como decíamos en un principio, a nivel cerebral, ¿no? Uno, dos. Esta cuestión, obviamente, no contamos, o sea, a nivel institucional gubernamental, no se cuenta con todos los espacios que abracen justamente los posibles diagnósticos del neurodesarrollo. Por lo tanto, tampoco se encuentran encaminados en su totalidad a que las personas puedan aceptar y formar y hacer parte de este proceso de diagnóstico de condición cuando existen estos diagnósticos, ¿no? Y por lo tanto, nos topamos con estas cuestiones, porque en este caso de la situación que nos planteas, cuando hay una expresión de un riesgo suicida, se tiene que remitir a las instituciones. Me parece que en salud se llama código 100, que puede acudir a cualquier institución de salud y deben de atenderlo porque hay un riesgo suicida, ¿no? O una situación que está detonando en esta cuestión, ¿no? O que puede detonar en esta situación, aunado a una comorbilidad por un diagnóstico de neurodiversidad. Entonces, el diagnóstico, por ejemplo, de autismo es una condición que puede ser diagnosticada incluso en la vida adulta y pasamos toda una vida sin sentirnos parte de, sin ser entendidos, sin que se trabaje y
y que evidentemente todo nuestro círculo, todo nuestro medio, pues no visualiza esta situación de condición y no trabajamos en torno a la empatía, ¿no? Ahora bien, existen también estos mecanismos institucionales como el que mencionaba, donde podemos acudir a fin de ayudar. Y no es que el chico esté mal, es parte de un proceso aunado a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces, se fusionan el diagnóstico o la condición, se fusionan las etapas de el proceso de etapa de desarrollo de vida habitual, más la falta de inclusión en su medio. Entonces, si hacemos toda una fusión de todo esto, viene a revolucionar la estabilidad emocional de ese niño, o de ese adolescente, o de ese joven, ¿no? Y si no dirigimos o no catapultamos a la mamá y ustedes, que son los más inmediatos en este sentido de cómo ven, que observan en ese niño o en esa niña, en ese adolescente, y no dirigimos a mamá y a papá, podemos generar que la atención no vaya bien enfocada desde el qué hacer de la familia, y otra, desde lo que a mí me corresponde, pero también con el límite. Porque yo ya avisé, yo ya dije, yo ya informé, yo ya sugerí, y mamá y papá hicieron caso omiso a la situación. Pero no quiere decir que me voy a enajenar, pero tengo que poner también unas líneas como docente, porque si no me voy a frustrar ante la situación. Entonces, no es solo que esté mal, es todo el contexto que involucra, pero tenemos que ayudar a redirigir esta cuestión en este chico, ¿no? E involucrar al contexto, porque también necesitamos hacer parte a la sociedad o al medio en el que está, para generar un trabajo, una labor de conciencia, ¿vale? Sí, gracias por su respuesta. No, de nada, con mucho gusto. Y bueno, ok. Vamos a leer otra de las preguntas que tengo por acá. Y, por ejemplo, dice, método para ser más asertiva con alumnos difíciles. Primero, tenemos que tener apertura de pensamiento. Saber que los cambios generacionales son un hecho y que, por lo tanto, esos cambios nos van a dar la posibilidad de encontrar una gama de cómo trabajar con ellos. Y otra es visualizar el modelo que hoy tenemos en educación y cómo está normado en el sentido de los procesos de inclusión, capacitarnos, enfocarnos, pero que somos los únicos, empaparnos o rodearnos de todo un equipo que tenga la visión de inclusión, llámese docente de educación especial, de educación física, música, pero que tenga la visión psicólogo, director, y trabajar de forma conjunta, encaminados en la integración y de la inclusión. Eso rápido, y es todo lo que llevan los procesos, tiempo, pero es indiscutible que para poder abordar estos niños que a veces denominamos o consideramos difíciles, también es una cuestión de verlos como un reto, y los retos los tenemos que agarrar a dos manos para que podamos crecer nosotros como profesionales, pero también óptimo de esas infancias o de esas adolescencias, ¿no? Y bueno, yo agradecerles por este espacio, por las preguntas, porque se han generado. Yo creo que no terminaría como de responder varias preguntas de las cuales tengo por acá, que me hicieron favor de seleccionar, y pues bueno, esperando que haya sido de provecho para ustedes. Yo en lo personal agradezco este espacio y me quedo a sus órdenes, ¿no? Una vez más. Agradecemos profundamente a la maestra Cristel por compartirnos
esta valiosísima ponencia y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche desde distintos lugares de México y Latinoamérica. Muchas gracias. Les recordamos que coloquen su nombre en el chat para su constancia de participación y también desde dónde nos acompañaron, de qué lugar de México, de Latinoamérica, ahí nos lo pueden dejar en el chat también. Esperamos que este webinar haya sido una experiencia enriquecedora, yo lo sé realmente, todo eso estuvo muy bonito y que esto también les motive a seguir aprendiendo sobre la atención integral a los trastornos del neurodesarrollo. Y antes de despedirnos, tenemos una excelente noticia para ti, para todos ustedes que asistieron hoy en el en vivo. Tenemos una promoción especial webinar. Tenemos la inscripción totalmente gratis. Como escucharon, totalmente gratis la inscripción, solamente por ustedes que estuvieron en vivo el día de hoy, la colegiatura mensual de 800 pesos congelada durante todo su diplomado. Solo tienes que escribirnos por WhatsApp en las próximas 48 horas para aprovechar esta promoción exclusiva para asistentes del webinar. Más información y registro en los siguientes números de WhatsApp de atención. Te los dejo, 961-318-5844 y 56-62-73-34-55. Te lo repito, 961-318-5844 y 56-62-73-34-55. En IMPRODEX creemos que entender el neurodesarrollo es el primer paso para transformar vidas. Gracias por formar parte de esta comunidad de aprendizaje con propósito humano. Nos vemos hasta el próximo evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Fue rápido, ¿no?